Bien, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de física atmosférica, ya de las últimas que vamos a tener. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 8 del libro de texto. Y en este capítulo 8, pues se trata de pues analizar la circulación general de la atmósfera, sobre todo los patrones más relevantes que podemos observar a escala, pues prácticamente a gran escala, escala planetaria. Entonces, para empezar, vamos a hacer como una recapitulación de varios de los hechos, de las características que hemos venido encontrando a lo largo de los días anteriores. Entonces, en este primer slide, yo normalmente pongo que cada ítem aparezca uno por uno, pero pues en este caso es más fácil tenerlos todos allí presentes y me voy a apoyar con un par de gráficas que están en el libro. Y al final vamos a ver como que el ejemplo en tiempo real y cómo se ve realmente la circulación de la atmósfera utilizando el sitio de earth.nullschool. Entonces, lo primero que notamos es que el Ecuador es más cálido que los polos, ¿verdad? Y eso es por la forma esférica que tiene el planeta. Entonces, en el Ecuador, la radiación incidente cae casi perpendicularmente y eso pues va cambiando a medida que llegamos a los polos. Entonces, esa es la razón principal de la diferencia de temperatura. Sin embargo, nosotros sabemos que no es, perdón, si eso fuera la única razón, eh, no existiría este equilibrio que hay en realidad, que hay un transporte de calor por la atmósfera. Entonces nosotros sabemos que eh, eh, hay una diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos, eso es cierto. Pero si no hubiera atmósfera, los polos serían más fríos de lo que realmente son. Y eso es porque la atmósfera transporta calor de las latitudes tropicales hacia las latitudes más altas. Y entonces eso hace que, como vimos al principio del curso, los polos irradien calor hacia el espacio de forma que es mucho más de la energía solar que absorben. Entonces, la atmósfera juega un papel importante en mitigar un poco esa diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos. Luego notamos que hay un flujo zonal hacia el este en latitudes altas y eso es debido al gradiente de presión. Entonces, ¿qué significa esto? Flujo zonal, recuerden ustedes, la dirección zonal es la dirección este-oeste. Entonces, zonal hacia el este, ¿verdad? Que es lo que en inglés se le llama westerly, es decir, que viene del oeste en latitudes altas. Y esto es lo que vimos debido al gradiente de presión. Entonces voy a cambiar la gráfica acá. Voy a ir a la segunda. Entonces acá, en este corte que nosotros tenemos de la atmósfera, son estos upper level westerlies que le llaman acá. Entonces son vientos que soplan pues a alta altura y que son lo que llamamos la corriente de chorro. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el sitio de earth.nullschool. Y como vemos acá, esta corriente de chorro tiene una forma oscilatoria, como que si serpenteara alrededor del polo. Entonces muchas veces se dice que estos vientos atrapan el aire frío en los polos y de vez en cuando estas oscilaciones se corren bastante hacia las latitudes bajas, ecuatoriales o tropicales, y ahí es donde se viene un frente frío y nos puede llegar acá a nosotros y lo sentimos como un frente frío intenso. Entonces ya vimos que esta corriente de chorro se debe al gradiente de temperatura temperatura y consecuentemente presión que hay en la atmósfera. Em, Luego notamos también que hay un flujo en la superficie em, y este flujo de viento en la superficie siempre es un poco más débil debido a la fricción. Entonces eso lo discutimos en la parte de flujo ageostrófico y entonces sabemos que en la capa más baja de la atmósfera los vientos circulan
pero tenemos que tomar en cuenta la fricción. Entonces, al nivel de la superficie de la Tierra, nosotros tenemos estos que le llamamos en inglés los trade winds o los vientos alisios. Entonces, esto es parte del patrón de circulación que le llamamos la circulación de Hadley, en donde el aire cálido y húmedo es ascendente alrededor del ecuador y el aire baja más o menos entre latitudes de 30 y 45 grados y se mantiene este patrón de circulación. Entonces eso hace que en la parte de arriba los vientos no vayan directamente hacia el norte, sino que vayan en la dirección, digamos, hacia el norte y hacia el este, que son estos los upper level westerlies, o sea, vientos hacia el este. Y cuando el viento baja, esta dirección, esta circulación no es directamente hacia el sur, sino que es hacia el sur oeste, y esto es lo que llamamos los vientos alisios, ¿verdad? Suroeste en el hemisferio norte y pues en esta otra dirección en el hemisferio sur. Entonces estas son características globales de la circulación del viento en la atmósfera. Bueno, y esto era lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Hay transporte de calor desde el ecuador hacia los polos. Y además, nosotros sabemos que también hay pérdida de momento angular cuando el viento va desde el ecuador hacia los polos. Eso en parte es la razón por la cual también el viento transporta energía y momentum desde el ecuador hacia los polos. Y por eso es que en latitudes de 45 grados para arriba hay corrientes de viento bastante fuertes. Em, Luego acá notamos también un incremento de la velocidad con la altura debido a la diferencia de temperatura horizontal. Entonces este fue otro de los efectos que vimos, que un gradiente de temperatura, gradiente horizontal de temperatura puede crear un gradiente vertical en la velocidad del viento, y esto se observa en la atmósfera. Em, y precisamente y notamos un incremento desde cero a una gran velocidad para los westerlies. Entonces estos westerlies que son eh, denotados como esta gráfica que está acá. Entonces aquí voy a aprovechar para mostrar esto en el sitio de earth.nullschool. Entonces voy a arrastrar esta parte. Entonces ahora acá sí nos interesa ver magnitud del viento. Entonces no lo voy a cambiar de allí, sino que ahí por default está en wind, pero lo que sí voy a hacer es que nos vamos a ir. Entonces, por ejemplo, acá estamos ubicados como que a nivel de la superficie. Entonces, vamos a adoptar esta visión, o sea, desde arriba directamente el polo queda acá en el centro, y nos vamos a ir a 250 hectopascales. Entonces, ven acá que en la escala de color, el color púrpura denota más o menos 200 kilómetros por hora. Lo ven en la esquina inferior derecha de la pantalla. Rojo, pues más o menos 130 kilómetros por hora. Y verde son como 70, 80 kilómetros por hora. Entonces, lo que estamos viendo ahí es precisamente la corriente de chorro. Y como veíamos, es un patrón que serpentea, que oscila de norte a sur a latitudes, ¿verdad? Más o menos de los 45 grados. En el hemisferio sur también tenemos algo muy parecido. Y acá vemos esas fuertes corrientes de viento debido al gradiente de presión. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una velocidad del viento, según esto, de 300 kilómetros por hora. Entonces acá es donde esas velocidades son bastante altas. Entonces en el hemisferio norte lo que nosotros notamos es precisamente ese patrón ondulante de norte a sur. Y esto pues no es estático. Si nosotros vemos esto así, digamos, precisamente desde arriba, ¿verdad? El polo norte. A veces este patrón ondulante puede cerrarse y crear remolinos. Y el remolino lo que hace es transportar calor de latitudes bajas a latitudes altas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos adelantar
Y quiero que vean en particular esta región que está acá, más o menos por donde tengo el, el mouse, me parece que es esta. ¿Sí? Entonces vamos a ir adelantando en intervalos de 8 horas. Entonces acá vamos adelantando hacia el futuro. Y si ustedes observan esta región acá donde tengo el mouse, eh, poco a poco se va a ir cerrando y eso prácticamente crea acá un remolino. Este remolino no es un huracán, es demasiado grande para ser un huracán, pero es otro tipo de remolinos creados por lo que vamos a ver ya casi de último, lo que se llama la inestabilidad baroclínica. Y entonces este tipo de remolinos transportan calor de latitudes bajas, ¿verdad? Que sería, en este caso, pues esto está como que sobre Norteamérica. Entonces, pues el viento viene de latitudes bajas hacia arriba y viceversa. Transporta aire frío de los polos o latitudes polares hacia los trópicos. Entonces ven ustedes cómo puede serpentear bastante esta corriente de chorro. Podemos seguir viendo, por ejemplo, de esta manera. Y acá vemos que a veces esto se cierra y crea que esto es prácticamente un remolino. ¿Ya? Entonces vamos a ver otras 8 horas y casi se cierra. Bueno, ahí terminó el pronóstico del clima. Pero la idea es esta. Así es como se ve la corriente de chorro, ¿no? Esta es la corriente de chorro y como les digo, esto va cambiando en el tiempo. Entonces así va cambiando y eso es lo que pues causa la variabilidad del clima de un día a otro. Y lo que estamos viendo acá pues es una predicción. Acá tenemos un bonito ejemplo de un remolino prácticamente, ¿verdad? Eh, Estas corrientes pues son predecidas con modelos numéricos eh, globales, modelos de circulación global, que son los que se utilizan para entender la dinámica del clima. Y eso es lo que estamos viendo acá. Esos son los resultados de el modelo de circulación global, es el que se llama en inglés el GFS, Global Forecast System, que es uno de los más famosos que existe, ¿verdad? Entonces la idea acá era ilustrar, ¿verdad? Precisamente esto. Esta es la corriente de chorro y se observa más o menos en los 10, 12 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Más abajo, esto no existe, ¿verdad? Entonces vemos otro tipo de patrones, por ejemplo, este de acá, ¿verdad? Pero la corriente de chorro se observa a esta altura, precisamente. Muy bien, entonces regresando acá a nuestra presentación. Eh, Otro factor a tomar en cuenta es la fricción, que la fricción implica pérdida de momentum angular, ¿verdad? Eso debido a ese transporte desde el ecuador hacia los polos. En el ecuador, incluso si una masa de aire no se mueve, cuando se mueve hacia el norte lleva momentum angular y eso es precisamente otra manera de entender el patrón de aceleración de Coriolis que experimentan los vientos. Luego tenemos que la circulación de Hadley no es suficiente para explicar el transporte de energía hacia los polos, sino que existen remolinos o eddies en inglés que transportan energía, que es justamente lo que acabamos de ver en el sitio de Earth Null School. Entonces, como decíamos, esta es la circulación de Hadley. Entonces, este es como un ciclo cerrado que se acaba más o menos acá a latitudes de 30 grados. En un inicio se creía que este transporte o esta circulación era de tal manera que el aire subía en el ecuador, se movía por toda la parte alta de la atmósfera hasta llegar a los polos y bajaba y luego regresaba sobre la superficie de la Tierra. Pero en realidad resulta que la rotación del planeta hace que ese tipo de circulación sea inestable y entonces lo que sucede es que se rompe en varias células de circulación. Esta es una de ellas y acá vamos a ver que hay otra eh, que toma el mismo patrón, pero la circulación va en el sentido opuesto. Y entonces esto es a grandes rasgos la circulación del viento en la atmósfera. Y esto lo podemos explicar pues con las ecuaciones y las soluciones pues, simples que hemos visto hasta el momento.
Entonces, a esto muchas veces se le llama la visión mecanicista de la circulación del viento en la atmósfera. Entonces, la circulación se explica desde el punto de vista de un fluido sobre una esfera. Y ese es como que el motor central de todos los modelos climáticos actuales. Los modelos climáticos lo que hacen es resolver la ecuación de los fluidos en su forma más general posible para un cascarón esférico que tiene un grosor más o menos puede variar, ¿verdad? Unos 30 kilómetros, 40 kilómetros o 50 incluso, ¿verdad? En donde el aire es más denso cerca de la superficie y ya sabemos, ¿no? Su densidad decrece con la altura. Entonces, los modelos numéricos lo que hacen es resolver la ecuación de los fluidos sobre una superficie esférica y eso es lo que da como resultado pues las soluciones como la que vimos hace un momento. En estas soluciones normalmente, bueno, en las soluciones que vamos a hablar acá, ¿verdad? Despreciamos muchas cosas, por ejemplo, la inhomogeneidad, las variaciones diarias y las estaciones. Inhomogeneidad en el sentido que nosotros sabemos que la geografía del planeta impone también ciertas características muy propias en la circulación del viento. Y esa inhomogeneidad no la estamos tomando en cuenta cuando explicamos esta circulación utilizando pues nuestras soluciones simples. Tampoco estamos tomando en cuenta las variaciones diarias de día y noche que definitivamente tienen una importancia porque el patrón de temperaturas varía el día y la noche. Y no digamos las estaciones, ¿verdad? La inclinación del eje terrestre impone también una modulación. Entonces está la modulación estacional y la modulación diurna de día y de noche, que esa la podemos tomar en cuenta en modelos computacionales, pero acá no la estamos tomando en cuenta. Lo que sí consideramos definitivamente es la rotación del planeta y los gradientes latitudinales, es decir, gradientes norte-sur, porque sin esto tendríamos una solución demasiado estática, incluso homogénea, y ya vimos que sin rotación, es decir, sin fuerza de Coriolis, no logramos explicar la circulación del viento en la atmósfera. Y básicamente nuestro modelo utiliza simetría axial, la cual se rompe por inestabilidad hidrodinámica. ¿Esto qué significa? Bueno, simetría axial quiere decir que nosotros podríamos girar el planeta alrededor de su eje norte-sur y todo se ve igual. Y esto no es así, así como lo acabamos de ver, ¿verdad? Por ejemplo, la corriente de chorro ya vimos que ondula de norte a sur y eso rompe la simetría axial. Entonces un modelo realista realmente no tiene ningún tipo de simetría, más allá de considerar que el planeta es una esfera, ¿verdad? Esa es la simetría más grande que tenemos, pero no tenemos ningún tipo de simetría en la superficie, ¿verdad? Podemos analizar modelos sencillos que nos dan bastante información y mucha comprensión sobre lo que realmente sucede, pero si nosotros queremos realmente entender todos los detalles, necesitamos agregar mucha física que va desde poder resolver las ecuaciones de la aerodinámica, poder considerar la absorción y radiación de energía proveniente del Sol, proveniente de la superficie de la Tierra. Y tenemos que tomar en cuenta pues también que la Tierra no es plana, que hay inhomogeneidades que causan también patrones específicos de circulación en el viento. Entonces, esta es muy a grandes rasgos la visión de cómo se estudia la circulación de la atmósfera en el planeta. Y por hoy nos quedamos acá.